Y como todos los jueves lo tenemos a Cristian Pérez Moyano, ¿se acuerda que era así? Moyano, así es. Hola Cristian, ¿cómo estás? Espera que no te estamos escuchando, Cristian, nosotros acá en el estudio. A ver si lo... A ver ahora. No. Pero es acá adentro que no escuchamos. No te preocupes. Creo que al aire está saliendo él, ¿eh? A ver ahora. ¿Sí? Ahora sí, Hola, Cristian. hola. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Sofía, Marcelo, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, gracias a Dios. Acá en cuarentena. ¿Vos estás en Córdoba o en Carlos Paz tu cuarentena? No, en Carlos Paz. En Carlos Paz, porque si era en Córdoba viste sí. más rígida. Mucho más rígida, volvieron atrás. De hecho, se armó Sí. una polémica, no hace mucho. Ayer fue, les recomiendo que busquen una polémica que se armó entre médicos. Sí, el entre médico de la jefe, Allende. El médico del Allende. Lo cierto es que el Allende se salió a despegar de esta declaración, ¿no? Claro, Pero lo sí. que hace esto es contribuir más todavía a la confusión de la sociedad, porque se lo está diciendo un médico, sí, si bien no es infectólogo me dio un ni epidemiólogo. Sí, me dio un toquecito de irresponsabilidad. Sí, claro, contribuyen a la mayor confusión de la sociedad, porque imagínate si lo está diciendo un médico, si bien no es infectólogo, ¿no? No, mucho menos es jefe de guardia. epidemiólogo. Claro, no. A mí me dio un poquito de irresponsabilidad, un poco de contribuir a este lío que tenemos del sí, del no, hasta que se ha formado una grieta también con eso, del pensamiento político con la pandemia, todo junto. Es que eso se va a ir incrementando, sin duda, a medida que vaya pasando el tiempo de esta cuarentena, se va a ir incrementando, porque las opiniones se van a expresar de diferentes maneras. Fíjate vos con lo que pasó con la aprobación de la reforma jubilatoria de ayer, ¿no? Sí. La izquierda salió a protestar. Sí. Con distanciamiento social, como lo hicieron los municipales también hace un par de semanas. Pero en el caso de los municipales creo que hubo hasta 13 imputados. Sí. Bueno, Cristian, vamos a lo nuestro. ¿Qué tenemos para hoy? Les cuento que para hoy vamos a estar hablando con el ex gobernador de la provincia de Mendoza y actual diputado nacional, pero también tiene otro cargo que es relevante desde el punto de vista de la oposición, que es el presidente del radicalismo a nivel nacional. Me refiero a Alfredo Cornejo, hablando de varias cosas, ¿no? Hacemos una bajada de lo macro a lo micro y terminamos hablando de la crisis partidaria que está teniendo desde hace varios años el Partido Radical. Me refiero a Alfredo Cornejo. Vamos a estar hablando sobre varias cosas. Entre otras, ustedes saben que la Oficina Anticorrupción retiró las querellas contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa de Otesur y los sauces. Se retira básicamente como querellante. Pero también es cierto que en la época del macrismo, Laura Alonso también se resistía a investigar a los funcionarios macristas. O sea que... Claro, no tenía demasiado argumento para decir. De hecho, lo dice en la nota, yo no lo voy a defender a Macri, dice, ¿no? Y que Cornejo ha sido crítico de Macri. Tal cual, sí, ha sido crítico de Macri. Es de la parte del radicalismo que no quiere seguir perteneciendo al macrismo. No quiere seguir un radicalismo, sí, un radicalismo que si te pones a pensar, le está haciendo... digamos que se refugia dentro del paraguas de lo que dijo Perón allá por 1972, cuando regresa de Perón, donde dice, le preguntan si hay un 30% de radicales, un 30% de liberales y un 30% de socialistas, ¿dónde están los peronistas? Y Perón le respondió, en realidad todos somos peronistas. Y esto lo digo porque con la incorporación de Cobos en el anterior gobierno del kirchnerismo, ahora con Ricardo Alfonsín, hijo, captado con el kirchnerismo, que fue nombrado embajador en España. Digo, un radicalismo que viene desde hace rato con crisis bastante severas, ¿no? Claro. Y será del radicalismo alfonsinista que los otros días volví a ver el artículo cuando decía Alfonsín, nuestro límite es Macri. Hay que preguntárselo, ¿no? Pero es cierto que tampoco le queda demasiado espacio ni campo a la oposición para hacer oposición en un contexto pandémico, porque cuando salen a hablar de política es lógico que las críticas le lluevan después, porque la pandemia no da lugar o es muy limitado el margen que tiene este contexto pandémico para hablar de política. Pero para todo, y a eso sumale que el año que viene tenés elecciones, por lo cual se tienen que ir posicionando de cara al año que viene. Político que te diga que no es así, que están preocupados por la pandemia, es mentira. Tal cual.
Bueno, vamos a pasar ya a la nota porque es una nota jugosa, es una nota larga que vale la pena escucharla y prestar atención a lo que dice Cornejo. Te queremos agradecer por esta oportunidad, Cristian, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Cristian, vamos directamente con la nota. Vamos con la nota. Alfredo, lo primero, inexorable que le tengo que preguntar, vamos a cumplir casi 60 días en cuarentena. ¿Cuál es su visión, su reflexión de cómo está manejando esta crisis pandémica el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, a ver, el gobierno le gusta medirse con países como Italia, como España, como Estados Unidos, por la cantidad de muertos, y comparar las situaciones de estos países con muchos casos, con el nuestro con pocos casos. La verdad que es una comparación muy pretenciosa, pero sí muestra que, bueno, que hay un éxito en la estrategia sanitaria en cuanto a no tener tantos muertos por la pandemia. Pero me parece que es una foto de la situación, no es toda la película. En primer lugar, porque esos países requieren una comparación mucho mayor, mucho más profunda, y creo que no es la comparación pertinente, porque en esos países, en primer lugar, están en el hemisferio norte, estaban en pleno invierno cuando los sorprendió el coronavirus. A nosotros la naturaleza nos dio 3 o 4 meses para anticiparnos, y a pesar de eso, nosotros perdimos algún tiempo porque el ministro de Salud, Ginés González, dijo que no iba a venir o que iba a venir. Que no se la esperaba tan pronto, dijo, ¿no? Exactamente, y demás, y entonces, bueno, ahí perdimos algún tiempo, ¿no? Ahora, la comparación es también, incluso en la última conferencia de prensa, pretenciosamente el presidente se comparó con Suecia y su cantidad de muertos. La respuesta no es la contradicción economía y salud, como él la plantea, que prefiere 10% más 10% más de pobreza, pobre dice. que Sí. 100.000 muertos, ¿no? Sino para mí es la respuesta que los mismos epidemiólogos dieron en Suecia. Acá hay que computar 2 años ininterrumpidos para ver exactamente la cantidad de muertos y demás, y poder comparar, distintas estrategias. Porque la verdad es que el apagón de la economía lamentablemente va a traer otras consecuencias, también en muertes, también en crisis sanitarias, ¿no? Quizás no muertes por el coronavirus, pero sí muertes por otras razones sanitarias. La pobreza trae muertes. La esperanza de vida de un pobre es mucho más baja que la de una persona de clase media o de clase alta, ¿no? Con lo cual mayor pobreza trae más muertos, ¿no? Entonces, probablemente por otros motivos, no por el coronavirus. Sí. Así que yo creo que como mínimo es muy osado considerar que es exitosísima esta estrategia. Yo diría más bien que tenemos que esperar un tiempo a ver si se trabajó bien, si fue adecuada la entrada en cuarentena el 20 de marzo, y si fue adecuada pagar la economía. Me parece que va a llevar un tiempo más una evaluación concreta, ¿no? O sea, usted plantea ver la película final y no la foto estática que está mostrando el gobierno ahora. Tal cual, tal cual. ¿Cree que Hay se muchas más inauguró? cosas Sí. muchas más cosas para agregar, ¿no es cierto? Que hay países como Chile o Colombia, países latinoamericanos, para no compararnos con Alemania, ni compararnos con Estados Unidos, ni con Italia, ni con España, pero que han hecho muchísimos más test que la Argentina, ¿no? Bueno, Mucho de más hecho, test. Piñera, el presidente de su vecina provincia,
de Chile le salió a contestar, ¿no? Que tienen más casos, por ende, por otro contexto ahora se ha disparado ahí en Chile, ¿no? Pero porque ellos testean más. Claro, tienen más casos porque testean más, ¿no? Claro. Pero tiene una relación de éxito también entre testeos y muertes también bastante baja, ¿no? Es decir, Ujú. pero bueno, ahora han vuelto a cerrar Santiago, eh, que funcionó bastante abierto las últimas semanas, bastante más abierto que la Argentina, y volvieron a cerrar. Vamos a ver por cuánto tiempo, ¿no? Licenciado Cornejo, le pregunto, mucho se habla de que el albertismo, el kirchnerismo o el gobierno nacional se enamoró de la cuarentena más desde un enfoque político, pero ¿cuál sería la ganancia de que se enamore de esta cuarentena en términos políticos? Yo creo que está pasando en todo el mundo. En la Argentina no podía no ser así, ¿no? Este, eh, que, que- en- ¿Qué está pasando en todo el mundo? Que el miedo, la angustia que genera esta enfermedad, este virus, ese miedo aferra a las personas individual y colectivamente a algunas certezas, ¿no? La certeza de la autoridad, la certeza de tener un gobierno que conduzca, el Papa protector, es una certeza para mucha gente con miedo y angustia, ¿no? Y la verdad es que es razonable que esos fenómenos se den en todo el mundo. En la Argentina ese empoderamiento puede ser mal usado, ¿no? Y la verdad es que ellos se sienten cómodos porque obviamente tienen números de aprobación en el gobierno altos, más altos de los que tenía, mucho más alto de los que tenía al principio de gestión, que tuvo una luna de miel muy corta el gobierno de Alberto Fernández, ya se empezaban a ver problemas económicos, etcétera, y tenía una luna de miel muy corta, pero resulta que con la pandemia los números de aprobación del gobierno son altos. Entonces ahí uno se explica por qué ellos están enamorados de esta estrategia, porque les da rédito político. Ahora, deberán saber que el apagón de la economía traerá una crisis social y una crisis económica donde irá variando del miedo y la angustia al coronavirus, irá pasando a la demanda por empleo y por una demanda económica, digamos, ¿no? Me parece que por ahí va a ir la próxima demanda, ¿no? Le quiero preguntar, usted recién habló de economía, ¿estamos en la puerta de un default? Bueno, ¿cómo saberlo? Porque la verdad es que también la pandemia le ha dado una oportunidad a la Argentina. Espero que el gobierno de Alberto Fernández la aproveche. Hay posibilidades de una negociación mucho más efectiva, porque los acreedores están con necesidad de un acuerdo, ¿no? Es decir, con los mercados emergentes, donde está la Argentina, entre otros, ¿no? Y están dispuestos a aceptar un acuerdo que baje el precio de los bonos, por supuesto, del cupón que recibieron originalmente con capital intereses, y esa baja le genera una negociación que es más fácil de lograr, ¿no? Con lo cual yo creo que tienen todas las cartas en la mano como para poder llegar a una buena negociación, favorable para el gobierno argentino, favorable para los argentinos, ¿no? La deuda no era un problema insoluble, era un tema de reprogramación. Cualquier gobierno, si hubiese ganado Macri, también iba a tener que renegociar los vencimientos. Ahora, debemos aclarar que no es solo la deuda que tomó Macri la que están reestructurando y son las más difíciles de negociar porque tenía un excelente interés y buen pago de capital, la del 2005 y 2010, que es el canje de bonos de Labaña Kirchner, ¿no? Labaña y luego
Cristina Fernández de Kirchner en el 2010, ¿no? Seguro. Con lo cual, esos son la reestructuración de deuda que se está dando, no es solo la que tomó Macri, sino también la que renegoció Kirchner y Cristina. Muchos economistas que pertenecen y comulgan políticamente con el kirchnerismo dicen que la única herramienta en este contexto pandémico es la emisión de moneda. ¿Cómo lo ve del principal partido de la oposición como el radicalismo? Bueno, a ver. Más allá que esto es inexorable, que va a generar más Claro, inflación, ¿no? es lógico porque eso es lo que, ahí está el meollo del problema, porque las comparaciones con Italia, España, Alemania, Suecia, Estados Unidos y demás no son correctas para la Argentina. Se los compara por los muertos, porque lo deja bien al gobierno, pero la estrategia que siguió la Argentina eh, necesitaba tener, todos esos países tenían una moneda fuerte, la Argentina no, se deteriora, ya hemos visto esta semana cómo se deterioró el peso versus el dólar, ¿no? En segundo lugar, todos estos países tenían financiamiento expedito, y tercero, todos estos países tenían ahorros, ahorro públicos por parte de los estados y ahorro privado de la gente, ¿no? Entonces, entrar en esta estrategia, de la misma forma que entró, aunque tarde, Italia y España y Estados Unidos, algunos estados de Estados Unidos, y Suecia, no lo hizo Suecia, pero sí lo hicieron otros países, también con capital, insisto, con ahorro, con financiamiento y con moneda. Ahí es donde empiezan los problemas, porque la Argentina tiene estos tres inconvenientes. Entonces el financiamiento no es un financiamiento genuino, es emitir dinero. Emitir dinero es un punto que trae complicaciones a futuro, porque después hay que retirar ese dinero, ¿no? Seguro. Y ahí es donde no se sabe cuál es la estrategia concreta del gobierno. No se sabe cuál es la estrategia concreta del gobierno, ¿no? Para retirar ese dinero. Ahora están empoderados además con las provincias, ¿no? Con respecto a Córdoba, con respecto a Mendoza, con respecto a las provincias que han tenido más autonomía. Claro, al caerse la recaudación nacional en las provincias que tienen recaudación propia más o menos importante, que no son ni las provincias del norte ni las provincias del sur, sino que son las del centro, Santa Fe, Córdoba, Cava, provincia de Buenos Aires, provincia de Mendoza. Esas provincias pierden por la caída de la recaudación nacional y pierden por la caída de la recaudación provincial. Y como el único que puede emitir moneda es el gobierno nacional, Claro. están todos necesitados rogándole al gobierno nacional que le dé ATN, que les dé y nosotros creemos, la propuesta que nosotros le hicimos al gobierno y que no escuchó, es que la emisión, y por eso con esto completo la respuesta, yo creo que no nos podemos negar a una emisión en la oposición, porque no hay otra herramienta, así que se no va a dar más remedio que emitir. Ahora, esa emisión debiera ser controlada y la prioridad la deberían tener rescatar a las empresas como primer objetivo y sostener una recaudación mínima para las provincias, sostener una recaudación mínima para las provincias. ¿Por qué? Porque la verdad es que en esta etapa de la pandemia las provincias son las que tienen hospitales, las provincias son las que tienen la red de salud y además porque es justo que si no hay financiación para las provincias y la única financiación genuina es la de la no genuina, pero financiación en fin, que es la emisión de recursos, que los coparticipe en base a la ley de coparticipación, a la emisión, Seguro. ¿no? Pero no, el gobierno ha optado por otra salida, que es fomentar. En vez de darle a las empresas, rescatar a las empresas, quieren rescatar a los empleados y al consumo, a la AUH, bueno, Sí, los planes que está lanzando ahora. está lanzando. Y dos, darle a las provincias, pero contra pedidos, en cuentagotas y tenerlos agarrados. Por eso es que está enamorado de esta estrategia, porque cada vez le da más poder al Estado Nacional.
Y no creo que ningún gobierno en este contexto pandémico se atreva a enfrentar al gobierno nacional, que es quien emite y da esta ayuda, ¿no? Dos últimas preguntas que tienen que ver con la economía y ya pasamos a hablar de un tema político que me interesa. ¿Tiene certeza, mucho se habla ya, de que está listo prácticamente el billete de 5.000 pesos? No me extrañaría, no me extrañaría. Yo no tengo información como para asegurarlo, pero circula en fuentes bien informadas. Yo creo que el punto va a ser cómo rescatar todo ese dinero con Todo ese posterioridad, dinero. todo lo que se está Sí. emitiendo, y yo no me extrañaría que hagan un cambio de moneda con posterioridad, ¿no? Este, esos procesos, si el gobierno se va a negar a rescatar todo este dinero con tasas altas de interés de los bancos y demás. Ese sería un instrumento del costo. Y eso, la verdad, lo intentó Macri no funcionó en la Argentina porque no hay credibilidad en el peso, ¿no? Entonces eso yo Seguro. no lo veo fácil. Y de otra moneda, eh, bueno, ya lo hizo la Argentina con el Austral, Alfonsín, por ejemplo, en Eso le quería 1985. preguntar. Muchos hablan de la emisión o de la posibilidad y del riesgo que conllevaría eso, pero la falta de fondos se hace evidente, de la emisión de nuevas cuasimonedas de los municipios a las gobernaciones y las gobernaciones a la Y bueno, presidencia, ¿no? ¿Lo ve posible esto si esta crisis yo lo económica se veo, sigue profundizando? yo lo veo, primero yo preferiría que no se hiciese, que las provincias no emitieran cuasimoneda, y creo que el gobierno nacional debería ser el más interesado para que no lo hagan. Eh, pero me parece que si el gobierno ahoga a algunas provincias y no le da a algunas provincias, las provincias van a ir emitiendo cuasimonedas. La cuasimoneda tiene un problema para las provincias, que va perdiendo su valor. Si el peso se está desvalorizando, la cuasimoneda se Más desvaloriza todavía. también. Y además tiene un problema adicional que tiene un costo de transacción la cuasimoneda, porque Claro. las provincias, por ejemplo Córdoba, es obvio que recibe cosas de otros lados y que no le va a pagar con su cuasimoneda. Va a tener que conseguir pesos para pagar las cosas que compra en otro lado y demás. Nadie puede cerrarse. No se pueden cerrar los países, mucho menos se pueden cerrar las provincias, ¿no? Claro, En claro. comprar todo en Córdoba o todo en Mendoza, con lo cual va a tener un costo de transacción que se van a ir cayendo las cuasimonedas, ¿no? Sí. Licenciado, lo quiero aprovechar para meterme más en el tema político ahora. Usted hizo una denuncia con sus socios políticos del PRO y del ARI y la coalición cívica diciendo que prácticamente acá se ve el pacto de impunidad a la corrupción que hay con el kirchnerismo. Me refiero a la liberación de Vudú, debido a lo que se agrava ahora que la Oficina Anticorrupción se retira como querellante en las causas de Otesur y los sauces de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es su apreciación más allá de este título? ¿No? Es obvio que, en primer lugar, el triunfo electoral del 48% de los votos que sacó Alberto Fernández los empoderó, ¿no? Es decir, es obvio. Y vuelven los mismos equipos que gobernaban con Cristina y que gobernaron en general en esa década. Las segundas, terceras líneas son todas las mismas, etcétera, ¿no? Eh, Todas las causas que tenían, muchas de ellas a punto de ser elevadas a juicio, Se retira se como retiran querellante. como querellantes. Sí. Eso tiene efectos procesales importantes, no son determinantes, probablemente a la hora del juicio, no son determinantes, pero sí son importantes, por ejemplo, para apelar, si hay un fallo que no le gusta al Estado, que no le debiera gustar al Estado, porque si no devuelven el dinero que está en cuestión, el Estado debería apelar, tendría la Sí, obligación de apelar. seguramente. Y si no son querellantes, no pueden apelar.
¿no? Ujú. Entonces, Ahora, tiene si efecto, del otro ¿no? lado Y los además tiene un televidentes efecto que dicen, para mí es más importante, que es simbólico, ¿no? Lo que de alguna forma le está diciendo el gobierno al Poder Judicial, a Cristina no se la investigue, a Cristina no se la toca. Y a mí que no me digan que la justicia es absolutamente independiente y que puede seguir adelante aunque no esté el gobierno como querellante. Que no digan eso porque la verdad que en la Argentina, lamentablemente yo no estoy de acuerdo que sea así, pero el poder político genera clima para las decisiones judiciales y tiene influencia. Eso de que al kirchnerismo cuando sueltan los presos dicen que el poder judicial es independiente y demás, y la verdad es que ellos crearon un clima como para que algunos jueces se animaran a soltar presos. En este caso es igual, al salirse de querellantes, lo que están mandando es un mensaje, mira, Cristina no seguro. se la No se la investiga. toca, no se la investiga. Ahora, Alfredo, no sería honesto de mi parte, del otro lado los televidentes seguramente, aquellos que comulgan con determinada idea o partidos políticos, preguntarle, bueno, pero Laura Alonso en su momento también corrió con esta misma lógica de decir, bueno, yo no voy a investigar al poder macrista. Digo, en ambos casos me parece que hay un retroceso de falta de transparencia. Sí, yo no lo voy no voy a defender a Macri por eh, que se defienda solo, ¿no? Él, en todo caso, pero sí debo advertir que hay por lo menos un par de hechos que no son ciertos en esa lógica, ¿no? El primero de ellas es que su primo Calcaterra fue investigado por la Oficina Anticorrupción. Y se presentó de querellante también la oficina en el juicio donde se lo investiga Calcaterra. Y también en el de Arribas, el jefe de inteligencia, el que era jefe de Arribas. inteligencia, ¿sí? Uh -huh. ¿No? No fue que no, pero la verdad lo que yo creo es que la Oficina Anticorrupción debiera ser un organismo extra poder, debiera estar en manos de la oposición, creo que eso sería lo lógico, y debería haber sido en el gobierno de Macri, en el gobierno de Cristina, en el gobierno de Alberto Fernández, en cualquiera, como es en otros países, ¿no? Claro. Eh, Me parece que sería lo Sí, porque es mejor. ilógico poner a alguien, a que me investigue a mí mismo, ¿no? Sí, Es ilógico. debería, no sería ilógico en un país de institucionalidad fuerte, Seguro, eh, seguro. pero es ilógico en la Argentina, eso sí es así. Sí. Licenciado, recién lo mencionó a Macri. ¿Hace mucho que no habla con él? ¿Ha hablado últimamente? Digo, porque ha Sí, he desaparecido de la hablado escena política. un par de veces, he hablado un par de veces con él. Uh -huh. Este, eh, sí, me ha pedido mi opinión sobre la situación actual. Hemos hablado un par de veces, pero no tengo un contacto frecuente ahora. Uh -huh. Si tuviera que marcarme, ya mucho se ha hablado de la gestión de Macri, pero márqueme como presidente del principal partido de la oposición No, dos errores de por qué Macri no ha podido ser reelecto. Ya con el diario del lunes, ¿no? sí, sí. Bueno, yo soy un convencido que las elecciones las ganan o las pierden los oficialismos, ¿no? Así que a mí me da la idea que no la ganó Alberto Fernández, por más que la haya ganado en la Entiendo, práctica sí. la competencia, sino que más bien la perdió el gobierno de Cambiemos y la perdió el expresidente Macri. Eh, yo creo que la estrategia política no era la correcta. En muchos aspectos, en la relación con los gobernadores, la relación con el Papa, la relación en general con la oposición, no fue la correcta. Bueno, una serie de errores que creo que fueron, eh, pero la verdad que por lo que se lo valoró negativamente por la falta de resultados económicos, digamos, ¿no? Claro. Empezó la situación, y me parece que eso finalmente se impuso en la opinión ciudadana, ¿no? Ahora, la situación económica hoy día es peor que hace un año atrás.
ya no, ya no solo por la pandemia, sino porque los 3, 4 primeros meses también se perdieron en materia económica para el gobierno de Alberto Fernández. Pusieron un énfasis en demonizar la deuda y no en hacer las cosas que se debían hacer. Aumentaron impuestos y por el único lado que bajaron el gasto fue achatando la pirámide de lo previsional, ¿no? de los De los jubilados. jubilados. Por el único lado que achataron el gasto, cuando en realidad hay un montón de otros lugares para atacar el gasto y aumentar impuestos a la clase media, como lo han hecho con bienes personales, con ganancia, como lo hicieron con el impuesto país que crearon. Y como hicieron con las retenciones, que ninguno de estos nuevos impuestos fueron coparticipados, ¿no? A las provincias, se quedó con el recurso el gobierno nacional. Entonces, me parece que fue la estrategia política la que generó falta de resultados en lo económico, ¿no? Un gobierno Sí. con poder político fuerte controla el dólar, salvo que haya una situación, bueno, mala praxis. Un gobierno con poder político controla el dólar, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Pero con poder político. Y ahí se fue diluyendo el poder y tuvimos los problemas que tenemos. Ahora, Seguro. el gobierno tiene mucho poder político y se le va el dólar, pero lo que ocurre es que se le va el dólar porque hay mala praxis económica desde un primer momento, ¿no? Pero me parece que la estrategia política debiera haber sido otra y hubiese obtenido mejores resultados económicos finalmente. Diputado, ¿por qué cree que el gobierno nacional intenta subir a la escena política y tratar de darle centralidad a María Eugenia Vidal, que hoy está en el llano? Digo, y no se la da a usted como presidente del Partido Radical, o a Negri, o a Patricia Burris, o a otros. ¿Es una estrategia política de eliminar Bueno, a quien puede volver? bueno, la verdad que no lo sé, no lo sé. Me llamó poderosamente la atención con la furia con que la atacaron y con lo falaz de la argumentación, ¿no? La argumentación con la que le pegaron es que hubo una gobernadora que no quiso hacer hospitales, no quería hacer infraestructura. La verdad que primero una infraestructura sanitaria se crea en varios gobiernos, no en 4. De hecho, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Cava, la ciudad de Buenos Aires, tienen una estructura sanitaria relativamente buena que se han hecho en sucesivos gobiernos, radicales, peronistas, etcétera, durante muchos años. No pongo el ejemplo de mi provincia, donde hicimos una inversión enorme en tecnología, en equipamiento, en ampliación de los hospitales en estos últimos 4 años, sino que lo retrotraigo a herencia de gobiernos peronistas, también los radicales anteriores al mío, ¿no? Entonces, ahí explico de esta forma y con esta hipótesis que decir que hay mala infraestructura sanitaria en el conurbano bonaerense por culpa de los 4 años de María Eugenia Vidal es una falacia total, porque el peronismo ha gobernado 28 años la provincia de Buenos Aires y se ha deteriorado su sistema sanitario eh, y gobierna el conurbano bonaerense, La Matanza, desde el 83 a esta parte. Y esos son los lugares que tienen problemas de infraestructura sanitaria para enfrentar el COVID, pero también para enfrentar cualquier Pero sin embargo, epidemia que desde haya. un punto de vista sociológico, usted lo debe entender bien, es paradójico, ¿no? Porque es donde más votos tienen, ¿no? De hecho, la Bueno, vicegobernadora es de La Matanza. exactamente, exactamente. Eh, Bueno, buena parte del conurbano bonaerense es el lugar con mayor pobreza, con mayores carencias, y lo ha gobernado el peronismo durante todos estos años, ¿no? Durante toda la democracia prácticamente, ¿no? En muchos. Con lo cual, responsabilizarla a ella en un golpe bajo innecesario, la verdad que no lo entendí por qué lo hicieron. No sé si tiene una estrategia detrás, la verdad que desconozco.
Alfredo, las dos últimas preguntas y con esto finalizo. Usted como presidente del Partido Radical a nivel nacional seguramente tiene información acabada de los diferentes comités a nivel provincial. Córdoba, por lo que representa en el padrón electoral a nivel nacional, es una de las provincias importantes, conjuntamente con Santa Fe, Mendoza, etcétera. ¿Cómo ve la realidad del radicalismo cordobés que no logra, ya se va a cumplir 20 años, hacemos por Córdoba hoy, pero es PJ, ¿no? Que no puede recuperar la provincia? Bueno, a ver, primero el radicalismo de Córdoba es un radicalismo con muchísima historia, con influencia nacional, ¿no? Han salido grandes dirigentes, es una provincia donde por su morfología social el radicalismo debiera tener una presencia fuerte. De hecho la tiene, administra muchos municipios, etcétera, pero la verdad es que se han cometido errores, sin duda. El último de dividirse, en vez de dirimir en una elección interna las apetencias, las candidaturas, los lógicos, las lógicas ambiciones de ser candidato y demás, en vez de dirimirla en una elección interna, se separaron y fueron separados en Córdoba, de alguna forma beneficiándolo Hacemos por Córdoba, ¿no? Al frente del gobernador Schiaretti, ¿no? Fue un beneficio enorme, con consecuencias trágicas para el radicalismo. Perder la capital en habitantes, la capital de Córdoba, Córdoba ciudad, es más que algunas gobernaciones, ¿no? Por cantidad de habitantes, por presupuesto, etcétera, ¿no? Así que no es poco la pérdida que hemos tenido. No obstante eso, yo advierto que hay muchos dirigentes eh, más muy capaces en las generaciones más de la mía o para abajo, yo creo que más chicos que yo, más jóvenes que yo, que tienen un potencial enorme que si se Me está organizan hablando de bien. Ramón Mestre, porque Negri tendría más o menos su edad, diputado. Sí, no, Mario tiene un poco más que yo, pero sí, hablo de intendente de Río Ceballos, del intendente bueno, de muchos dirigentes, ¿no? Que están Ujú. en Córdoba en distintos sectores internos, ¿no? En distintos sectores internos. Yo creo que hay una posibilidad de reconstrucción allí con dirigentes, hombres y mujeres radicales de Córdoba que pueden dar un paso adelante, ¿no? Es decir, y es invalorable el apoyo de los dirigentes que compitieron, de Ramón, por supuesto, y de Mario Negri, ¿no? Es necesario que todos tiren para el mismo lado, ¿no? Y nos organicemos bien. Ujú. O sea que usted cree que el radicalismo perdió más por problemas internos que por mérito del gobierno de Hacemos por Córdoba. Nada, sería injusto. Yo creo que la división, sin duda, que genera ventajas para el oficialismo, ¿no? Eh, Claro. pero es obvio que había este, una buena imagen para el gobierno de Schiaretti para enfrentar la elección. Entró con una imagen alta de gestión, lo mismo que pasaba en Mendoza con nuestra Ujú. gestión, números buenos, y ir a una elección a revalidar buenos números es una ventaja para el oficialismo, ¿no? Claro, claro. De eso, y ya con esto quiero finalizar, diputado Cornejo, de eso le quería hablar. Mucho se habla del modelo Mendoza y lo ponen a usted como protagonista. ¿Por qué digo esto? Y no se lo digo porque lo tenga enfrente, sino porque los resultados del 2019 así lo ratificaron en su provincia. Mucho se habla del modelo Mendoza, del modelo de gestión Mendoza, y lo pone a usted como centro, ¿no? Ese modelo de gestión que usted hizo en Mendoza,
para aquellos que no conocen o que son leídos cómo recibió la provincia, de un kirchnerismo, con un Estado enorme, con proveedores que no podían cobrar, con una provincia prácticamente fundida, y lo vuelvo a repetir, no lo digo porque lo tengo enfrente, sino porque los números del 2019 así ratificaron ese modelo que usted empezó ahí en Mendoza. ¿Se podría replicar respetando la infraestructura y geográficamente la Argentina? ¿Se podría replicar a nivel nacional? Bueno, yo creo que sí. En realidad nosotros hicimos un trabajo que estaba más focalizado en que las provincias son las que tienen los servicios sustantivos del Estado, ¿no? La educación, la salud, la seguridad, la administración de justicia, y que hay que construir un Estado inteligente que no necesariamente es más gasto social, sino un mejor calidad de gasto, ¿no? Es decir, y focalizarlo allí, ¿no? El gasto, de ser un Estado inteligente que brinde oportunidades, pero que no le dé todo servido en la boca al ciudadano, sino que O brinde sea, que no le dé el oportunidad. pescado, sino que le dé la caña de pescar, digamos, Exactamente, ¿no? figurativamente. Figurativamente es así, ¿no es cierto? A nosotros nos parece que esa es una buena, una buena rumbo a seguir, un sendero, un camino, ¿no? A nivel Claro, pero se viene nacional yo hablando creo. mucho se viene hablando mucho del modelo de gestión, sé que a lo mejor no lo va a decir porque por la humildad, pero mucho se habla del modelo gestión Mendoza En a Mendoza partir de cómo se usted lo tomó la redujo, provincia. exacto, en Mendoza se redujo la cantidad de empleados sustancialmente, casi un 10% menos de empleo público sobre el que recibí. Fue la primera vez que un gobierno entrega a otro con menos personal que el que recibió, ¿no? Todos me entregaron con más personal. Y con mucha tecnología, tecnología en la justicia, tecnología en la policía, tecnología en la salud. Nos faltó más tecnología en la educación, creo que eso es una etapa que tiene que venir para presentar. Nosotros necesitamos un Estado más inteligente, menos bobo que el que tenemos, y en la Argentina nos pasa lo mismo, ¿no? La verdad es que un Estado inteligente en la Argentina solo lo tiene la FIP. El resto del Estado, para recaudar somos buenos e inteligentes, pero para gastar no somos tan buenos e inteligentes como parece, ¿no? Ujú. Está bien. Diputado Alfredo Cornejo, gracias por estar del otro lado. No, por favor, un saludo para usted, todo su equipo y para la audiencia. Excelente Muy nota de Cristian interesante, Pérez. Marcelo, muy Fuerte, interesante. lindas declaraciones, lindas declaraciones. Así es. Pasamos rápidamente a la próxima información importante que tenemos y tenemos comunicación telefónica. Exacto, con la doctora Sofía Cagnone del área de salud de la